Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas y amigos también que nos escuchan por este medio. Venimos una vez más para estudiar la palabra del Señor, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros y en esta ocasión vamos a estar hablando, vamos a aprender acerca de lo que la palabra de Dios dice del abuso espiritual. Y vamos a basarnos en esta cita de Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 11. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, se ha hablado en cuanto a lo que significa tener autoridad. Y por eso esa autoridad se ha usado, se usó, se usa y se usará de una manera incorrecta porque no se ha entendido bien su significado. Hablemos de padres a hijos, gobernantes, patrones, y de estas cosas no están exentos los líderes espirituales, que es lo que vamos a hablar, lo que a nosotros nos interesa en este momento. Háblese de pastores, maestros, todo aquel que tenga una autoridad dentro de la iglesia y que pueda usarlo mal. Pero vamos a enfocarnos principalmente en los líderes de la iglesia que el Señor ha puesto y son los pastores. Un pastor, mis hermanos, es un hombre que ha sido llamado, número uno, tiene que tener un llamado de Dios. O sea, no puede ser cualquiera, tiene que tener un llamado. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama a ese hombre para un trabajo específico de guiar a la iglesia, guiar el rebaño, guiar a la grey que Él dejó, prepararla para cuando Él venga otra vez por esa iglesia. Entonces tiene que tener un llamado, hermanos. Hoy aparecen, muchos, ¿verdad?, que se autodenominan pastores y simplemente son nombrados sin ningún estudio, sin ninguna ordenación, sin nada, ¿verdad? Sin un llamado, que es lo principal. Y a la postre, pues estos hombres van a terminar guiando mal la iglesia del Señor. Cuando un pastor, mis hermanos, maltrata a las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado, las manipula, las coacciona, las mantiene con hambre, hace que le sigan ciegamente manipulando psicológicamente sus mentes, están errando al blanco y del propósito verdadero por el cual fueron llamados, mis hermanos. Estos sí verdaderamente fueron llamados por Dios, porque el trabajo del pastor es enseñar la grey del Señor, es enseñar la iglesia, es alimentarla, es guiarla, es prepararla, porque el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha, irreprensible, y con la cual Él se va a casar. Entonces, el trabajo, mis hermanos, del pastor es preparar esa iglesia, alistarla, cada día guiarla, enseñarla, estarla dándole de pastar, estarla aconsejando, estar dándole todas las cosas por las cuales Dios le llamó. Y muchas veces, hermanos, cuando es el hombre el que está haciendo y las personas se dan cuenta, entonces empiezan a escudarse manipulando mal la palabra del Señor. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que están haciendo. El abuso, mis hermanos, espiritual se da por ignorancia de las personas hacia las sagradas escrituras. Lo hemos aprendido ya en otras ocasiones, ¿verdad? El mejor método de discernimiento espiritual que nosotros tenemos no es el estudio, no es mi capacidad de hablar, no es mi capacidad de predicar, de cantar, de dirigir, no. El mejor método de discernimiento espiritual que tenemos es la palabra del Señor. Y en la medida en que nosotros crecemos en esa palabra, en esa medida nosotros vamos a tener un mejor discernimiento espiritual de las cosas y vamos a darnos cuenta de lo que nos están diciendo y vamos también a corroborar con la palabra si eso está de acuerdo a la palabra que Dios nos dejó. Por eso, hermanos, es que una de las cosas, y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Una de las cosas que más se usa del pastor para manipular la iglesia es la poca enseñanza de la palabra del Señor. La poca enseñanza. Y entonces, cuando se enseña poco, la persona no exige, viene este abuso. Y entonces, ¿qué hacen, hermanos? Que
los hacen creer a las personas que ellos tienen que decidir por ellos en todas las cosas, y por esto enseñan las escrituras de una mala manera para que no se les refute nada. Encontramos nosotros algunas características de un líder que abusa de la grey que Dios dejó a su cuidado. Número 1, dice cosas que están fuera de lo común, o sea, no están en la palabra de Dios. Esta es mi iglesia y aquí mando yo y lo que yo diga es lo que se hace, y hasta se dan el lujo de echar hermanos de la iglesia por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus mandatos. Sí, hermanos. El que no esté de acuerdo conmigo puede irse. Yo aquí mando, es mi iglesia, pero en primer lugar, hermanos, no es para nada nuestra iglesia en el sentido de que es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada por ganar esa iglesia. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Es más, Dios nos puso al cuidado de su iglesia. Dios nos puso para guiar su iglesia. Y dice la palabra en Hechos, capítulo 20 y el verso 28, dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos. Hablando, dice, en ustedes mismos. ¿Quiénes son ustedes mismos? En ustedes los pastores. Dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Vamos a ir aquí despacio, hermanos. Número 1, que piensen primero en mí. Como líder de la iglesia, como el Señor puso a cargo de la grey, yo tengo que pensar primeramente en mí, en mi condición espiritual, en mi condición como hombre, cómo estoy yo delante de Dios para guiar su iglesia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un autoexamen, pensar en mí mismo, cómo estoy yo. Y que velen, dice la palabra del Señor, que velen por el rebaño, hermanos, y velar. Velar es no dormir. O dormir y estar pendiente de que en cualquier momento, bueno, no dice la palabra, pero casi siempre el pastor tiene que estar pendiente casi que las 24 horas del día de lo que sucede con la grey del Señor. Y muchas veces son llamados a altas horas de la noche y hay que contestar y muchas veces están durmiendo, hermano, se murió tal hermano, bueno, alístese, vamos para allá, y un montón de cosas más, hermano. Mira que tengo una aflicción, estoy con depresión, hermano, yo necesito saber tal cosa, y tenemos que dar ese soporte, porque para eso precisamente el Señor nos llamó, para ser el apoyo de la iglesia, no los dueños de la iglesia, el apoyo de la iglesia. Por eso dice la palabra, para que velen por el rebaño, sobre el cual dice, ¿quién? No, yo solo no me puedo poner sobre el rebaño. Yo solo no puedo ponerme sobre una iglesia, porque la palabra nos enseña claramente, mis hermanos, que dice sobre el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, recordemos, número 1, el pastor tiene que tener un llamado. Y hermano en Cristo, si tú no tienes un llamado y estás ejerciendo el pastorado, pues debes de pensarlo. Porque dice, ese llamado no lo hace, dice, y el Espíritu Santo nos ha puesto como ¿qué? Como obispos, que es el sinónimo de pastor. ¿Para qué, hermanos? No para que la golpee, para que la humille, para que la mande, para que la subyugue, para que la haga yo sea el dictador. No. La palabra del Señor dice para que cuiden de la iglesia, para que cuiden de los hermanos, para que cuiden del que sabe mucho, para que cuiden del que sabe poco, para que cuiden del que tiene mucho tiempo en la iglesia, para que cuiden del que está llegando, hermanos. Para que cuidemos, nos puso para que cuidemos la iglesia del Señor, que Él, dice la palabra, quien Cristo ganó por su propia sangre.
entonces yo no puedo decir mi iglesia, porque yo no he derramado ni nada, hermanos, por la iglesia del Señor. Él derramó su sangre, Él la ganó, y a Él le plació ponerme a mí, a este humilde servidor, a este siervo, ponerlo como cuidador, dice la palabra del Señor, para que cuide a la iglesia del Señor. Número 2, hermanos. Un líder que no tiene un llamado o está errando al blanco. Sus predicaciones son vacías, sin liderazgo espiritual. Normalmente, hermanos, son motivaciones cortas, no predicación de la palabra de Dios, no tienen respaldo bíblico alguno y muchas veces, casi siempre, son pensamientos humanos los expresados y no la palabra del Señor, mis hermanos. Este es el pastor que llega y abre la Biblia y predica de lo primero que encuentre ahí. Y si es un buen motivador, va a dar una buena motivación de la palabra del Señor. Pero no va a poner respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque no se ha preparado con antemano para lo que tiene que hacer. Predicaciones vacías. Hermanos, hoy en día existen muchas iglesias donde las predicaciones son vacías, cortas, donde el tiempo de la palabra del Señor es muy, pero muy pequeño y el tiempo para la alabanza y para muchas otras cosas más es extenso. Y debería ser al contrario, hermanos. El tiempo de la palabra del Señor debería ser sustancioso. Debería ser respaldado con la palabra misma. Y todo lo demás un complemento de esa predicación de la palabra del Señor. Pero normalmente, hermanos, el líder que no está haciendo las cosas como Dios manda, su predicación es vacía. Y no tiene un liderazgo espiritual con la palabra del Señor. Y por ende termina hablando y predicando lo que hay en su mente y lo que él está pensando y no lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Nosotros, los siervos del Señor, tenemos que predicar la palabra de Dios sin importarnos si esto va a ofender a X o al otro o a aquella o a aquel. Tenemos que predicar la palabra del Señor tal cual es. A eso nos mandó el Señor, a cuidar su grey, a velar por ella. ¿Cómo? Guiándola con la palabra del Señor. Yo no puedo tener miedo de predicar, mis hermanos, acerca del pecado, porque para eso me llamó el Señor. Y vean lo que dice la palabra en 2 Timoteo 4, del verso 1 al 5. Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo, y luego pastor, aquí pastor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo le decía te encarezco, es prácticamente te ordeno, te insto. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Número 1, que prediques la palabra. No podemos acomodar la palabra, no podemos cortar la palabra, no podemos tergiversar la palabra, no podemos, hermanos, suavizar la palabra. Porque a eso no nos llamó, nos dice a que prediques la palabra como la predicó el Señor. Cristo predicó una palabra clara, directa, mis hermanos, dura muchas veces, pero llena de amor, llena de paciencia para con el mundo. Y Pablo le dice a Timoteo, número 1, yo te ordeno, yo te encarezco que prediques la palabra. No le quites, no le pongas. Así como está, predica la palabra. Que instes
a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra aquí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, la predicación de la palabra del Señor tiene que ir sazonada ¿con qué? Con paciencia y con doctrina. Cuando no existen estas dos cosas en una predicación, ¿es una predicación de pensamientos humanos o es una simple motivación, mis hermanos? Porque hay muchos motivadores que lo que llevan es a la iglesia prácticamente a un delirio, pero sin usar la palabra del Señor. Y están haciendo creer a la iglesia del Señor que se está predicando su palabra, pero no es así. Dice aquí claramente, predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. Exhorta a los hermanos, exhorta sobre el pecado, exhorta sobre lo que no está bien, exhorta sobre el que está trabajando mal, sobre el ocioso, sobre el que no está haciendo las cosas, sobre el que está desviado, exhorta. Con toda paciencia, dice, o sea, no matando a la persona, pero con paciencia y doctrina. O sea, con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? La gente. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, hermanos. Volvemos a lo mismo del anterior, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor método para tener discernimiento espiritual? Estudiar la palabra del Señor. Estudiar sus doctrinas. Llenarnos de esa palabra. Porque dice la palabra que cuando venga ese momento de que no van a sufrir la sana doctrina, o sea, no va a haber la predicación sana de la palabra, se amontonarán maestros, dice muchos, como ya se están amontonando, mis hermanos, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios pecados, conforme a sus propios pensamientos, conforme a mi propia manera de ver la vida y no conforme a la palabra del Señor. Cuando eso llegue y que se está dando, mis hermanos, porque ya se está dando, porque cuando yo engaño como pastor a la iglesia, diciéndole que tiene que sembrar para que Dios lo bendiga, y que tiene que regalar sus cosas para que Dios le dé más, y que tiene que hacer esto, hermanos, y que un montón de herejías, yo estoy en ese momento siendo uno más de esos, dice, falsos maestros conforme a sus propios pecados. Y apartarán, dice la palabra del Señor, del oído, o apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Hoy en día, mis hermanos, en muchas iglesias se realiza un show, una fábula, donde el Señor tiene un espacio muy, pero muy pequeño, alejado, un pequeñito espacio. Y el resto es de alabanza, de brincar y de muchas cosas y de esto y del otro. Y el Señor no tiene espacio, su palabra no tiene espacio, mis hermanos. Y eso es lo que se están viviendo. Son fábulas. Dice, van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Se van a volver a las fábulas. Tienes muchos de los que oyeron. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio para el cual Dios te llamó. Y recordemos, como dije al principio, el llamado que nosotros tuvimos de parte de Dios es ¿para qué? Para velar por la iglesia del Señor, para cuidarla, para chinearla, para prepararla, mis hermanos, para que cuando el Señor venga encuentre una iglesia limpia, resplandeciente, sin mancha, preparada ya para lo que el Señor la quiere. Número 3, la autoexaltación. Es común,
hermanos, que el siervo que no está cimentado en la palabra del Señor y su predicación no está cimentada en la palabra de Dios, tiendan a exaltarse a sí mismos y muchas veces casi que tienen que ser adorados y ellos son el centro de las reuniones y no Cristo Jesús, hermanos. Ellos toman el lugar de Cristo. Ellos son el centro. La gente va por ese pastor. La gente va por escuchar a ese pastor. La gente va porque ese pastor predica lindo. La gente va porque ese pastor motiva. La gente va porque ese pastor hace llorar. Pero no van porque ese pastor predica la palabra del Señor. No van porque la palabra que está saliendo de su boca es la palabra del Señor. No, porque lo que está haciendo es una motivación al público. Y pierden el objetivo, mis hermanos. Dice la palabra ahí, van a quitar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Y cuando yo no estoy centrado como el siervo del Señor en su palabra y mi predicador tiene que estar cimentada en su palabra, tiendo a exaltarme y a creerme el dueño de todas las cosas, mis hermanos, y que tengo que recibir toda honra y toda gloria prácticamente, y que lo que yo digo es orden y se hace y no lo que la iglesia tiene que decir. Nosotros, los bautistas, creemos en la localía, creemos en la autoridad local de la iglesia. Por eso ningún pastor de ninguna de nuestras iglesias tiene que meterse en otra iglesia para decidir sobre sus asuntos, a menos que se le solicite que lo haga. No tiene la autoridad, aunque sea el fundador de esto, aunque sea el más viejo, aunque sea el que más experiencia tiene. La iglesia bautista es local y nosotros dilucidamos y resolvemos nuestros problemas internamente, mis hermanos, y nadie tiene que venir a decidir por nosotros, ni a meterse, ni a opinar en las cosas propias de la iglesia, que no sucede en otras. Pero nosotros sí lo creemos. Y por eso, mis hermanos, nos ayuda a no exaltarnos. Nos ayuda a entender que el que decide es la iglesia del Señor, no yo. Yo soy el líder que Dios puso. Yo soy el hombre, el llamado de Dios. ¿Saben? Hay pastores que les encantan que les digan el ungido de Jehová. Está bien. Pero que esa unción no se le suba a la cabeza y que se crea intocable y que se crea el dueño de la iglesia y que por eso oprima a la iglesia del Señor. Mejor un pastor. Yo quiero que me llamen un pastor. Y eso, hermanos, va a hacer que no nos exaltemos, que no haya una autoexaltación en nosotros acerca de lo que tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y a quién está hablando? Solo a los hermanos de la iglesia, a todos, ¿verdad? Con el pastor, porque el pastor también es un miembro más de la iglesia, nada más que con un privilegio muy grande de guiar, de alimentar, de llevar su iglesia hasta que Él venga. Pero la palabra nos dice también a nosotros, humíllense ustedes delante del Señor, que el que los va a exaltar es Él. Él es el que los va a exaltar. No la iglesia, no el hombre. Él, Cristo, es el que nos va a exaltar. Santiago 4:10. Hay veces hay mucha autoexaltación en lo que yo sé. Es que soy muy dotado en palabra, soy dado a esto, yo sé, yo conozco, yo manejo, yo me leo la Biblia muchas veces, me sé todos los versículos. Bueno, todo eso está bien. Pero, ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios mira el corazón y no lo mucho que nosotros sabemos. Aunque sí sabemos que el siervo del Señor debe estar preparado, ¿verdad? Dice que uno de los requisitos, ¿verdad?, de los pastores, dice es que no sea un neófito. O sea,
una persona nueva, una persona que no conoce, una persona que, por eso es que no es cualquiera. El pastor que se nombra en la iglesia, que la iglesia tiene un llamado, la iglesia lo nombra, que el concilio y la iglesia lo apoya, tiene que ser alguien de bastante tiempo, de experiencia, que ya haya andado en los caminos, que se haya visto su ejemplo, que se haya visto su testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, este hombre, y no mujer, este hombre, así es la palabra del Señor, va a ser guía de la iglesia. Guía de la iglesia. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios va a escoger a quien Él quiera. A quien Él quiera. Yo conocí y tuve el privilegio de trabajar con hermanos pastores en la zona sur, hermanos que no tuvieron el chance de prepararse, pero hermanos que hicieron una obra increíble, hermanos. Hermanos que predicaban la palabra del Señor, lo aprendían, lo estudiaban y estaban y predicaban y visitaban y crearon obras y misiones, iglesias. Y ahí están esas iglesias hasta el día de hoy y ellos ya están en la presencia del Señor y no tenían estudio. Y no se autoexaltaban en nada, sino que servían al Señor. Dios va a usar a quien Él quiera. Dice la palabra en Hechos 9:13 hasta el 15. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Yo espero que cuando yo leí esto, yo te diga, ¿de quién están hablando, verdad? Ya sé que ustedes saben de quién estoy hablando. He oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El profeta estaba, ¿verdad?, refutándole a Dios, que estaba llamando ¿a quién? Ese que pensó usted, ¿verdad? A Pablo. A Pablo. Para el servicio. ¿Cómo se te ocurre? Como cuando Pedro muchas veces, ¿verdad?, decía: ay, Señor, no te vaya a pasar eso. Mira, Señor, no hagas eso. Y el Señor lo reprendía duramente, ¿verdad, Pedro? Y en el verso 15 nos dice: y el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si hay alguien, mis hermanos, que estuvo verdaderamente en los concilios, en las cortes, hablando con los reyes, con los principales, con los concejales, con los que estaban en las sinagogas, con los directores, con los maestros, con los líderes en la palabra, con los fariseos, con todos, ese hombre fue Pablo. Porque Dios lo había escogido ya como instrumento, dice, útil me es para que lleve mi palabra en presencia. Ahora, ahí venía un regalo precioso, ¿verdad? Primero, la palabra del Señor también venía hacia nosotros. Ya había una promesa aquí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Recordemos, Pablo venía de perseguir la iglesia del Señor, aunque era un hombre tremendamente preparado, ¿verdad?, en toda la palabra. Estudió con uno de los maestros más grandes que había, Gamaliel, y era un hombre que era enseñado desde pequeño, hermanos. Enseñado desde pequeño en toda la palabra, pero andaba persiguiendo la iglesia del Señor. Andaba dando un testimonio, andaba matando, andaba destruyendo los templos, pero el Señor dice: no me interesa, este instrumento escogido me es. Por eso, hermanos, vuelvo al principio. Número 1, indispensable, el pastor tiene que tener un llamado de parte de Dios. Si no, va a dejar todo eso. Porque va a ver que el trabajo de Dios es lindo, pero también es duro, es fuerte. Lleva mucho sacrificio, lleva mucho que hacer. Y el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad? El mejor ejemplo de un líder, de un pastor, de un obispo, Cristo Jesús.
Hechos 10:38 nos dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Los que hemos leído, ¿verdad? El ministerio de Jesús, todo el ministerio desde que inició, después de la predicación de Juan, y que Él trajo un mensaje nuevo, he aquí ya, verdaderamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros hablando de sí mismo, ¿verdad? Hasta el momento en que expiró en la cruz del Calvario, cumpliendo el ministerio, todo el ministerio, los que hemos leído, hermanos, y hemos seguido todo eso en los evangelios, nos damos cuenta que la palabra con que Dios predicaba era una palabra dura, directa. Él no se andaba por los ruedos ni por las ramas. Era, tome, esto es lo que usted necesita. Cuando el rey David pecó y llega el profeta Natán delante de él, él no llegó hablándole ni abrazándolo, ni diciéndole, ay, pobre de ti, mira, yo también siento lo mismo, qué tremendo lo que te ha pasado. Bueno, yo creo que, no, hermanos, ¿usted ha leído eso? El profeta llegó hablándole a David con la palabra, dura y directa, que era lo que Dios le había mandado a hacer. Pero también detrás de esa palabra llevaba amor por ese hombre para que se levantase de ahí donde estaba en cilicio, rasgado sus vestiduras y llorando, se levantara y volviera otra vez a ser el hombre que antes, porque Dios lo iba a restaurar. Entendemos, hermanos, la palabra del Señor tiene que ser enseñada como Él la dejó, con poder, muchas veces dura, pero que tenga paciencia y amor también para las personas, hermanos. Pero tiene que existir este condimento en toda reunión de iglesia, en toda predicación que se da. Tiene que estar la palabra del Señor en un tiempo aconsejable, en un tiempo bueno. Jesús nunca, mis hermanos, pactó con nadie. Él libertaba a los que estaban endemoniados y simplemente le decía al demonio, te echo, sale en el nombre de Jesús, vete. Él sanaba a los enfermos. Él hizo muchas cosas, pero nunca pactó con nadie. Porque Él no tiene que pactar con nosotros. Ni nosotros tenemos que pactar. Ya el pacto se dio. Ya lo hablamos en otra predicación y no voy a entrar en eso. Sino que Él simplemente hacía las cosas. Hacía los milagros, sanaba, hablaba de su palabra, reconvenía a los fariseos cuando querían encontrarle en alguna falla. Y él no pactó para que tuvieran que ser sanados. Sí, mira, dale a estos seguidores míos, a los discípulos, dales tanto dinero y yo te voy a sanar y dales dinero. No, hermanos. Eso de la sanidad por dinero es una herejía. Eso de la mal llamada, hermanos, que se llama ahora, dale al Señor y Él te da. Eso también es una mala enseñanza del diablo, eso no existe. Simplemente, dice la palabra del Señor, si nuestros ojos están puestos en aquel de donde viene todo lo bueno, donde toda dádiva, todo don perfecto viene de Él, entonces Él tiene conocimiento de lo que necesitamos y Él nos va a dar todas las cosas sin necesidad de que yo tenga que pactar ni entregarle nada, hermanos, más que ser fiel con lo que yo tengo que hacer con Él. Dios nunca pactó con nadie para liberarlo de un demonio. Simplemente lo hizo porque Él era Dios. Ahora el Señor nos dio la autoridad a nosotros, los pastores, para enseñar y preparar su novia, la iglesia, para la boda del Cordero.
Dice en primera de Pedro 5, del 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de los pastores, ¿verdad? De los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, yo también pastor, ¿verdad? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice el verso número 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y qué es apacentar? Pastorea. Enséñales, chinéalos, cuídalos. ¿Pero con qué? Sazonando todo con mi palabra. Apacentad. Pastor, apacienta la grey del Señor que está entre vosotros. Apaciéntala. No lo humilles. No humilles a las ovejas. No las maltrates. No te hagas dictador. Apaciéntalas. Cuidando, dice la palabra, cuidando de ella, no por fuerza. Hermanos, qué precioso es cuidar, ¿verdad?, de la obra de la iglesia del Señor, pero no obligadamente, porque el que va por obligación o por dinero no es un verdadero siervo de Dios, no es un verdadero pastor. Cuidando de ella no por fuerza, no dictando, sino voluntariamente. Porque Dios me llama, pero yo tengo que tomar la decisión si aceptar ese llamado o decir al Señor no. Y gloria sea al Señor por los que un día aceptamos ese llamado de guiar la grey del Señor. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. O sea, no robando, hermano, no engañando a la iglesia, no sacándole el dinero a la iglesia, a los incautos que no estudian la palabra. Dice la palabra aquí, es clara, no con ganancia deshonesta. Traiga, pruebe al Señor, traiga $100 aquí o traiga 100,000 aquí en Costa Rica, tráigalos aquí, usted quiere tener fe, bueno, póngalos, tráigalo y verá que el Señor le va a dar 200,000. Ay, hermanos, qué herejía más grande, y saber que esos van a tener que dar cuenta al Señor. Dice, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. O sea, con disposición del corazón para hacer lo que tenga que hacer cuando la iglesia lo demande o cuando Dios lo demande. Con ánimo pronto. No como teniendo señorío, o sea, yo soy el Señor, no. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey del Señor, hermanos. Y cuando nosotros preparamos los estudios, yo les he dicho, el primero que recibe, y yo fui uno de esos, mis hermanos, dice, siendo ejemplos a la grey, dice el Señor. Gloria sea a mi Dios, mi Señor precioso, que Él es un Dios perdonador. Y Él dice, Alexis, ¿estás errando en esto? Y me dice, bueno, venga para acá, arrepiéntase de esto y yo te voy a limpiar. Recordemos a David, ¿verdad? Lo levantó y lo volvió a poner sobre el rey y llegó a llamarse un amigo de Dios. Dice, no con señorío sobre lo que están, sino siendo ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplos, mis hermanos, a la grey del Señor. Si yo no les predico palabra, los hermanos tampoco se van a preocupar por estudiar la palabra del Señor. Si yo no les insto, no los apoyo, si no los cuido, hermanos, si no los visito como el pastor de la iglesia, ellos tampoco se van a preocupar. ¿Entendemos? Esto es, dice, siendo prontos, hermanos, prontos de ánimo. Y siendo ejemplos a la grey del Señor. Siendo ejemplos a la grey del Señor. Y el mejor ejemplo de humildad que tenemos es
el pastor de los pastores, Cristo Jesús, quien siendo Dios, dice la palabra del Señor, no le importó, no le dio importancia, sino que se hizo como nosotros para entendernos. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Se humilló y hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, también los que lideramos y la iglesia también conjuntamente, que cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplo a los demás. Y principalmente los que predicamos la palabra del Señor, siendo ejemplos a la grey del Señor. ¿Por qué, hermanos? Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes? Los obispos, los pastores, los ancianos. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que el Señor ya está preparando, ya ha preparado. Pero ¿sabe también que a la par de esa corona viene una demanda del príncipe de los pastores? ¿Qué hiciste con la grey mía? ¿Qué hiciste con mis ovejas? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿La enseñaste? ¿La suavizaste? ¿La acomodaste? ¿O la menospreciaste dándole un espacio chiquitito en los servicios y prácticamente sin mencionarla? ¿Qué hiciste con mi palabra? También nos va a demandar. También nos va a decir a nosotros. Por eso es importante que nosotros seamos ejemplo a la grey del Señor. Seamos ejemplo, hermanos. Porque Él nos va a demandar. Y hermanos, y es nada más y nada menos que el príncipe de los pastores. Pero si nosotros hacemos las cosas como Él nos manda, dice, vamos a recibir una corona especial que es para los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo termino con esto. Hechos 13:17. Hemos hablado del trabajo del pastor y de lo que no tiene que hacer. La palabra dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes. Oigan, mis hermanitos y mis hermanas. Número 1, obedezcan a sus pastores. Hay iglesias que menosprecian al siervo del Señor y lo tienen ahí como un adorno más. No, obedezcan a sus pastores, y yo hago aquí un hincapié. Siempre y cuando ese pastor o esos pastores estén sazonando con la palabra del Señor sus predicaciones, estén siendo ejemplos a la grey y no estén agrediendo ni manipulando a la grey del Señor. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Y respétenlos. Yo he escuchado hermanos llamando a los pastores por quizás el sobrenombre que tienen en la misma iglesia. Mire, fulano de tal. Por favor, mis hermanos. Al pastor tiene que respetársele. Es el siervo del Señor. Es el que va a dar cuenta. Merece respeto y merece que le obedezcan. Dice, es más, aquí la palabra lo dice en un imperativo. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben, oigan mis hermanitos, porque saben que tienen que rendir cuentas ¿a quién? A la iglesia. Aquí, pues sí tenemos que dar cuenta también a la iglesia, ¿verdad? Pero algo más grande. Porque saben que tienen que rendir cuentas
a Dios. Y si la iglesia los obedece, los respeta, los cuida, ora por ella, los chinea, hermanos, los tiene en el lugar que se merecen, no como un Dios, sino como el siervo que Dios puso para guiarlos y alimentarlos, entonces, dice la palabra del Señor al final de este verso, así entonces ellos, quienes los pastores, cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Vamos a hacer un poquito este verso, hermanos. Está lindo, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos que rendirle cuenta a Dios. Los pastores, de toda la palabra que sale de nuestra boca. ¿Entienden ustedes la delicadeza? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que rendirle cuenta a Dios. Pero si ustedes cuidan del pastor, entonces dice, ellos van a cuidar de ustedes con alegría. No por obligación. No por ser dictatorial, no. Van a cuidar de ellos, de ustedes, ¿de quién? De la grey con alegría y sin quejarse. No va a haber queja, hermanos. No va a haber queja del pastor. Va a hacer su trabajo con ganas. Qué lindo ir a la iglesia, ir al templo, reunirse con la iglesia del Señor, ¿verdad? Y predicar la palabra y ver que esa palabra está llevando ánimo a la iglesia y está haciendo efecto y está lindo aquello que vemos, porque los que estamos en el altar podemos ver los rostros de todos. Pero cuando predicamos y algunos están dormidos, otros están con el celular y otros están leyendo la Biblia en otros lados y otros andan por otros lados y todos, y uno nota eso, mis hermanos, eso es decepcionante. Eso causa tristeza, porque quizás yo duré una semana o 15 días preparando ese estudio para los hermanos. Y hay un menosprecio no solo hacia el que predica, sino también hacia la palabra de Dios misma, y eso es muy peligroso, mis hermanos. Cuando estemos en el templo, reunidos como la iglesia del Señor, tenemos que estar concentrados en la palabra del Señor. Tenga cuidado, hermano y hermana. Tenga cuidado con lo que usted hace estando escuchando la palabra del Señor. Si la iglesia cuida a su pastor, el pastor trabajará alegremente y sin quejarse. Y entonces todo fluye, todo trabaja, todo camina. Un día el Señor me va a decir a mí, Alexis, ¿qué hiciste con el rebaño, con la palabra? ¿Los ministraste? ¿Cuidaste de ellos? ¿Los exhortaste? ¿Los llevaste hasta el punto de que entendieran mi palabra? ¿Qué hiciste? Dice, los cuidaste. Un día estaremos de pie delante del Cordero de Dios y daremos cuenta de la iglesia que Él compró y no yo. Alimentaste mi iglesia, lo va a decir el Señor. Les diste mi palabra, les enseñaste. ¿O qué hiciste? Porque un día estaremos delante del pie del Cordero, hermanos, y daremos cuenta de esta iglesia preciosa que no compró Alexis, ni Luis Palau, ni ningún pastor, por más famoso, ni por más grande, ni por más misionero que haya sido, ni porque haya fundado 100 o 200 iglesias, o porque haya construido 300 templos, o porque haya ganado tantas almas. Yo no pude comprar la iglesia del Señor. ¿Por qué?
porque yo no derramé mi sangre por ella. Yo voy a dar cuenta de lo que yo hice, de la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Esa iglesia de la que tú eres parte, que Él te compró también a ti, a todos nos compró individualmente y nos unió en el cuerpo como cada uno de los miembros y Él siendo la cabeza de la iglesia. No es el pastor, hermanos, y pastor, te hablo a ti también, no es usted la cabeza de la iglesia. No es usted quien la compró. A usted y a mí el Señor nos llamó para cuidarla, para velar por ella, para chinearla, para prepararla como la novia que se alista para estar en la boda del Cordero. Para eso nos llamó el Señor. Para eso. Si estamos haciendo algo diferente, Dios nos va a demandar cuenta de esto. El Señor traiga bendición, mis hermanos, para cada uno de ustedes, para nosotros, ¿verdad? Que hoy nos tocó los pastores, pero también esta parte última de la iglesia, ¿verdad? Que también tiene que cuidarlos y respetarlos y chinearlos, porque son los siervos que el Señor puso para cuidar su grey. Vamos a tener una palabra de oración y terminamos esta enseñanza. Padre bendito, en nombre de Jesús queremos darte las gracias, alabarte, Señor, bendecir tu nombre, exaltarte, porque solo tú eres digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor, únicamente deben ser para ti, mi Señor. Que la alabanza no venga para mí, que la honra no venga para mí, que la gloria no venga para mí, Señor, que sea para ti. Porque tú compraste tu iglesia derramando tu sangre, Señor. Tú la ganaste en la cruz del Calvario. Y nos has puesto a nosotros, Señor, los pastores, como los líderes de este cuerpo, Señor. De ese tesoro invaluable. De ese grupo, Señor, de hermanos y hermanas que van a llevar tu palabra hasta el fin, porque la iglesia continuará hasta el fin. Es la promesa que tenemos. Y nada ni nadie podrá contra ella. Pues tú la compraste, Señor. Yo te pido, mi Dios, y sabes que yo tengo que pedirte perdón porque te he fallado. Pero tu palabra preciosa me trae a la enseñanza que tienes para mí. Y como un papá cuida a su hijo, así me has chineado y me has perdonado, me has limpiado, Señor. Como hiciste con David, tu siervo. Le dice el profeta, ya levántate ya, múdate, báñate, vamos. Tú eres un hijo de Dios, eres un rey, tienes que hacer tu trabajo. Y muchas veces, Señor, nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero tú nos traes a la senda derecha. Porque por ser los líderes, no es que no nos equivoquemos, Señor. Yo te pido esta noche que tú, Señor, traigas esta palabra a la mente de muchos que ahorita no están predicando tu palabra, mi Dios. Que nuestra boca, cuando estemos predicando, sea sazonada con tu palabra. Las palabras sazonadas con tu palabra, mi Dios. Que nosotros instemos, como dice la palabra, y exhortemos a los hermanos con amor, paciencia, pero con la dureza también de tu palabra preciosa. Gracias, mi Señor. Gracias porque solo tú nos das este privilegio de, aun siendo pecadores, poder hablar de tu palabra preciosa, poder predicar de ti, mi Dios. A ti sea honra y gloria.
Tú eres el dueño, Señor, de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y nosotros, un instrumento en tus manos, que estamos a tu servicio. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, a los amigos también, que puedan escuchar esto, que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor traiga mucha paz sobre cada uno de ustedes y que la palabra de Dios esta noche haga su efecto como lo hizo en cada uno de nosotros primero. Dios los bendiga.